buen día, bendiciones. Espero que se encuentren bien. Un día fresquito, una mañana fresquita, después de una lluvia hermosa que el Señor nos mandó ayer para refrescar un poco la tierra. Una lluvia, buena lluvia, gracias a Dios. Así que espero que estén bien y que se estén conectando en esta mañana para poder seguir con lo que veníamos hablando acerca del intercesor profético, ¿sí? De cada una de sus responsabilidades. Vamos recordando un poquito mientras se van conectando. Estuvimos hablando acerca de quién es un intercesor profético y cómo convertirme en uno. Recordamos que todos hemos sido llamados a ser intercesor profético, ¿sí? Que el Padre nos ha entregado el gobierno de la tierra, allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿se acuerdan que estuvimos hablando acerca de eso también? Y entramos también en lo que son las responsabilidades de un intercesor profético. Recuerden que habíamos visto de que un intercesor, o para ser un intercesor profético, debo convertirme en un discípulo de Yeshua, de Jesús, estar a sus pies, escuchar sus enseñanzas, tomar sus enseñanzas, decidirme a desaprender para aprender. Hay muchas cosas que en este tiempo se están hablando, se están escuchando y nos golpean porque hemos sido enseñados de otra manera, porque hay términos que nunca habíamos escuchado o hay revelación de la palabra que nunca habíamos tenido. Es un tiempo especial, un tiempo de profundidad, un tiempo donde el Padre se está revelando a sí mismo a cada uno de aquellos que inclinan su corazón para escucharlo, para buscarlo, que realmente deciden entregar su vida a Él porque le necesitan, porque han abierto sus ojos, ¿no? Han sido abiertos sus ojos. Entonces es un tiempo de una revelación mayor, de una profundidad mayor. Y por ahí no estamos dispuestos a rendir nuestras estructuras que han sido edificadas por esta enseñanza anteriores, ¿no? A este tiempo, esta temporada, que nos han hecho permanecer, ¿no? No quiere decir que esas enseñanzas han sido totalmente malas, no, pero hay cosas que ahora se están viendo, o detalles que el Padre va mostrando en este tiempo, detalles. Recordamos que nuestro papá es un Dios de detalles, un Dios que ve o va a lo mínimo, ¿no? Y de ahí empieza a formar y a mostrar lo más grande, ¿no? El diseño mayor. Buen día, Ana, bendiciones. Buen día, Cacho, bendiciones. Gracias por estar ahí. Estamos recordando un poquito. Buen día, Moni, bendiciones. Un poquito de lo que veníamos hablando, ¿no? De las responsabilidades que tengo por ser un intercesor, de las responsabilidades que adquiero o que caen sobre mi vida por tomar la decisión de ponerme en la brecha, de ser ese intercesor por mi familia, por mi vida, por mi territorio, ¿sí? De levantarme en intercesión profética. ¿Por qué decíamos profética? Porque tiene que ver con palabra que el Señor ya ha dejado escrito allí en la Biblia, en esa palabra profética que tenemos, un manual de vida. Entonces, al conocerla, al buscar en ella, tenemos esa palabra fresca que el Padre nos va revelando aún con mayor profundidad, porque como decía, tuvimos una revelación un tiempo anterior. Hoy tenemos una mayor revelación, una profunda revelación que está dándose en este tiempo, precisamente por los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo ahora no tienen nada que ver con los tiempos que veníamos, valga la redundancia, veníamos viviendo anteriormente, ¿no? Todo ha cambiado, de pronto todo cambió, de pronto dio un giro, completamente se cambió todo, ¿no? Todo. La manera en que hablamos desde ahí, la manera en que nos sentamos a la mesa, hay un montón de cosas que están cambiando, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que tener herramientas, tenemos que tener mayor conocimiento de su palabra, de su verdad, para estar afirmados y obviamente el Padre nos va a dar esa revelación que necesitamos fresca para este tiempo, ¿no? Está en nosotros
en buscarla, ¿sí? Está en nosotros en decidir, como decía al principio, desaprender para aprender esto que el Padre nos está hablando ahora, que produce un shock, produce un choque, porque no es lo que veníamos escuchando, porque no es lo que nos había sido dado o transmitido o enseñado tiempo atrás. Entonces, no es tan simple, pero es necesario porque eso nos lleva a preservar nuestra vida, nos lleva a preservar la vida de nuestra familia, nos lleva a preservar otras vidas que el Padre nos ha asignado y que tiene que ver con nuestro propósito, ¿sí? Con nuestra tarea. Entonces, bueno, una de las responsabilidades es a convertirme en un discípulo de Yeshua, dispuesto a aprender, dispuesto a escuchar, a agudizar mi oído para prestar atención, ¿sí? Otra de las responsabilidades era hacer Shema, que tiene que ver con eso, ¿no? Con escuchar para obedecer, que habíamos hablado acerca de esto también. Escuchar, prestar atención para obedecer, para realmente agudizar mi oído para poder prestar atención y obedecer lo que el Padre me está hablando en este tiempo. Eso es hacer Shema. Y otra responsabilidad que habíamos visto también, que habíamos estado estudiando, es acerca de tener o convertir la oración en un estilo de vida, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos estado viendo? Habíamos visto 3 palabras hebreas que describen también la oración. Una era tefilá, lejipalel y palal, que tienen que ver con la manera en que me presento delante del Padre, ¿sí? Y lo habíamos estado hablando también en el lunes anterior. Bueno, y hoy vamos a terminar con estas, por lo menos estas 7 primeras responsabilidades, ¿no? Vamos a ver la número 5, la 6 y la 7 que nos han quedado, para ya en esta semana estar transmitiendo acerca de la nueva temporada que viene, temporada no, pero la celebración en la cual nos vamos a sumergir y o ya estamos, porque hemos estado haciendo ayunos y demás, preparándonos para esta celebración del día 15 que comienza, ¿sí? El 15 a la tarde, es Pesaj, que, bueno, veníamos hablando acerca del nombre incorrecto que se le ha puesto, que es Pascua, pero bueno, significa pasar por alto, ¿no? Y estamos recordando la libertad, la liberación que el Señor nos ha dado allí cuando hizo su sacrificio en el madero, ¿no? La liberación que produjo en el pueblo, en nosotros, esa libertad que nos entregó, la restauración, restitución, ¿sí? Que nos ha dado a través de ese sacrificio Yeshua allí en ese madero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar transmitiendo en la semana también, ¿sí? Para poder estar explicando o explayándonos un poquito más acerca de Pesaj. Bien, y hoy vamos a estar hablando sobre la 5ª responsabilidad, la 6ª y la 7ª que nos quedan de este primer tramo de este estudio que estamos realizando acerca de ser un intercesor profético y cómo llegar a transformarme en uno, ¿sí? En la responsabilidad número 5 vamos a hablar acerca de escudriñar, meditar y recordar la palabra profética del Padre. Cuando hablamos de escudriñar, ¿sí? Hablamos de estar estudiando, de proponernos o disponernos a estudiar, a leer la palabra, a buscar, ¿sí? A profundizar en lo que es la palabra ya entregada, esta palabra profética que el Padre dejó para nosotros, ese manual de vida, ¿no? Meternos en ella de lleno, sentarnos, disponer un tiempo específico, como decimos, ¿no? Levantarnos en la mañana, tener un tiempo específico de mi devocional, ¿sí? Entregándole al Padre mi día, entregándole al Padre mi agenda, todo lo que yo planifiqué hacer hoy y dejando que Él vaya acomodando mis tiempos, ¿no? Y vaya poniendo su propia agenda para direccionar mis pasos, para ir de una manera segura y en una dirección correcta, ¿sí? Entonces Él me va a entregar la revelación de esa palabra o ese maná que Él ya preparó para mí en esta mañana cuando yo me decido buscarlo a Él. Entonces sé que voy a estar direccionado de la manera correcta. Sé que cada decisión que voy a tomar va a ser guiada
en base a esa palabra que el Padre me entregó en esta mañana, cuando yo dispuse mi corazón, cuando yo dispuse mi vida, ¿sí? Hago Shema para escuchar y obedecer cuáles son sus instrucciones, qué es lo que el Padre me está diciendo. Presento mi planificación del día, presento mi agenda, lo que yo ya determiné hacer para este día, se lo presento al Padre. Y entonces Él va a ir acomodando, ¿sí? Cada una de esas actividades que yo decidí hacer en este día. Va a quitar, va a agregar, pero Él va a acomodarlo conforme a lo que Él ya determinó para mi vida. Recordamos que el Padre ya escribió mi libro de vida, ¿no? Y cuando lo terminó de escribir, es ahí cuando me dio vida en esta tierra, ¿no? Y me equipó, ¿sí? Con anticipación, con todo lo que yo necesito para poder llevar a cabo la encomienda, la tarea con la cual Él me mandó a esta tierra, me mandó a este tiempo. Hay una tarea, hay un propósito que tengo que descubrir y parte de eso era aceptar el propósito y la identidad que tengo en el Padre para yo poder convertirme en un intercesor profético. Recordamos que eso también lo estuvimos estudiando, ¿no? Donde yo descubro cuál es mi identidad en Él, que soy hija, que soy gobernante, que soy puesto por sacerdote en la tierra, que no soy un guerrero, que no soy una oveja, que no soy un siervo. Enseñanzas, como decía hace un ratito, que nos han sido dadas tiempo atrás porque no había esta revelación que hay hoy acerca de quién somos en Él, ¿sí? ¿Qué soy en Él? ¿Quién soy en Él? ¿Qué herramientas tengo? ¿Sí? ¿Con qué cuento para poder llevar a cabo esa tarea, esa encomienda que el Padre ya determinó para mi vida con anticipación? Entonces todo cobra sentido, entonces cada pieza va encajándose, cada pieza va ordenándose y de pronto mis ojos son abiertos y comienzo a entender por qué viví lo que viví, por qué pasé lo que pasé, en qué situación me encuentro hoy, cuál es el proceso que estoy atravesando hoy y hacia dónde voy, ¿sí? Hacia dónde tengo que apuntar. Entonces ya tengo una dirección. En base a la revelación de mi identidad y la revelación de mi propósito, ya hay una dirección fijada, ya hay una seguridad en mis pasos. Sé hacia dónde tengo que ir y eso también me va a ayudar a mí a tomar decisiones justas, sabias decisiones en cuanto a las cosas que se me van presentando en el camino. Si el Señor me dice a mí que yo voy a ser una restauradora de portillos, una restauradora de personas, entonces cada cosa que se va presentando en mi camino, yo voy tomando la decisión correcta. Si yo voy a ser una restauradora y de pronto se presenta en mi camino el estudiar, no sé, estoy dando un ejemplo por tirarlo, ¿no? Pero, a ver, de pronto a mis 44 años que tengo, se presenta en mi vida de poder estudiar, ser abogada, por ejemplo, ¿no? Algo que hubiese querido estudiar cuando era chica, pero después vi los libros que mi hermano, que es abogado, estuvo estudiando, dije, no, esto no es para mí, y lo descartamos. Pero si hoy, a mis 44 años, que son 44 de mentira, porque tengo realmente 28, entonces se me presenta esta situación o esta posibilidad de poder estudiar abogacía, obviamente que eso no viene de parte del Padre. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo para poder meterme en ese estudio, por los tiempos que estamos viviendo. Hoy los tiempos y todo el mundo habla de esto y donde quiera que vas lo escuchamos y nosotros mismos lo decimos, que los días son más cortos. No solo porque ha cambiado la temporada, sino porque los días son más cortos. De pronto estamos en un domingo y el domingo se fumó y ya estamos de nuevo en un viernes. Entonces es rápido, es como un abrir y cerrar de ojos y ya pasamos la semana. ¿Sí? Es impresionante cómo los días se han acortado, cómo los días pasan volando. Entonces, de pronto que se me llegue a presentar una posibilidad de hoy cumplir a lo mejor ese sueño o ese anhelo de mi corazón que fue en aquel momento, creo que no vendría de parte del Padre. No sería algo que viniera de parte del Señor para que yo lo pudiese hacer, porque produciría distracción en mi vida
y me llevaría hacia una dirección equivocada. Perdería tiempo valioso, un recurso que el Padre nos ha entregado valioso, que debemos ser buenos mayordomos para utilizar ese recurso que el Padre nos ha dado, ¿sí? Y ser sabios para utilizarlo también, ¿no? Tomando sabias decisiones. Entonces es un ejemplo, ¿no? De que cuando yo sé cuál es el propósito que tengo y sé cuál es mi identidad en Él, entonces no va a haber nada que me desvíe, ¿sí? Y si algo se presenta y de pronto me desvíe por un tiempo, el Padre me va a hacer volver a la línea o a la dirección correcta. Eso no les quepa la menor duda, porque hay un propósito, porque no es que lo hicimos porque quisimos, ¿sí? Nos desviamos porque nos confundimos tal vez. Ahora cuando yo me desvío porque ya no quiero saber nada de cumplir mi propósito en el Padre, porque me di por vencido, porque los procesos me abrumaron, porque no supe reconocer mi propósito y tal vez no tuve la revelación correcta de quién soy en Él y lo que tengo en Él y lo que puedo hacer en Él, entonces ya es diferente, la situación es diferente, ¿sí? Bien, recordamos, ¿no?, que nuestra identidad es como nuestra columna vertebral, también eso lo hablamos, la cual nos da estabilidad, afirmación, ¿sí? Nos hace estar seguros, nos hace estar alineados con Él. Y la oración, convertirla en un estilo de vida, es porque mi corazón se alinea con Él, con el corazón del Padre, ¿sí? Hablamos de corazón y hablamos de mente, ¿no? Donde mi mente se alinea con la mente del Padre. Él introduce sus pensamientos en mi vida para que yo entonces comience a ver, comience a sentir y comience a tener pensamientos que Él pone en mí, ¿sí? Que tiene que ver con pensamientos mucho mayores que los que yo tengo. Recordamos, hemos humanizado por mucho tiempo a nuestro Dios, a nuestro Papá Celestial, y Él no piensa como nosotros, no siente como nosotros y no ve como nosotros. Gracias a Él que no es así, ¿sí? Entonces es importante reconocer siempre eso. Nuestro Papá Celestial no tiene nada que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones. O sea, Él está por encima de todo eso. Por eso necesitamos siempre buscar su dirección, para que nuestro corazón no nos juegue una mala pasada, ¿sí? Recordamos que la palabra habla sobre nuestro corazón, que engañoso es, ¿sí? Entonces eso nos confunde y nos hace tomar decisiones equivocadas y nos muestra una dirección totalmente incorrecta. Bien, por eso es necesario, volvemos a lo que estábamos hablando, escudriñar, conocer, estar leyendo la palabra, conocer la palabra profética que el Padre ya dejó establecido para estos tiempos, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro territorio, el entorno en el cual el Padre nos puso, las personas que nos asignó, y poder guiarlas de manera correcta. También es importante, por eso decimos meditar. Meditar es para entender, entonces escudriñar es para conocer y meditar es para entender, profundizar, que eso sea revelado a mi vida, ¿sí? Que esa palabra sea revelada, golpee mi vida de una manera sobrenatural, porque eso me impide a mí desestabilizarme o desenfocarme, me mantiene con una dirección fijada, me mantiene con mis ojos puestos en Él, fijos en Él, para no ser desviado, confundido. Y también debemos recordar esa palabra para aceptar y proyectarnos en esa palabra, en ese diseño que el Padre dejó para nuestras vidas, ¿no? Entonces, 3 cosas muy importantes. Debemos escudriñar, meditar y recordar la palabra que el Padre dejó establecido para mi vida, ¿sí? Entonces, leo, conozco, medito y recuerdo cada palabra, porque eso me va a ayudar a mí a aceptar y a proyectar el diseño que el Padre ya dejó establecido. Un diseño, un dibujo sobre mi vida, ¿sí? Un dibujo o un diseño sobre el territorio en el que me encuentro, sobre mi familia. Entonces, tengo que descubrir ese diseño. ¿Cómo lo descubro? A través de esto, a través de escudriñar, a través de meditar, a través de recordar las palabras que me fueron. Seguramente hemos recibido palabras a lo largo de nuestra vida de parte del Padre, palabras que nos fueron direccionando, palabras que fueron estableciendo nos fueron dando una instrucción, nos fueron dando una revelación, nos fueron dando una dirección
pero nos olvidamos. Nosotros, los seres humanos, somos olvidadizos, ¿sí? Vivimos circunstancias difíciles que nos hacen volcarnos al Padre de lleno, ¿no? Y ahí nos convertimos en intercesores, pero fuertes. Y oramos, ayunamos y buscamos y buscamos. Pero pasa la situación complicada y nos olvidamos de lo que aprendimos ahí, en esa situación. ¿Sí? Somos, yo decía cristianos olvidadizos, y una vez hablé acerca de esto, pero somos hijos olvidadizos. ¿Sí? Nos olvidamos fácilmente, por eso es importante, el Padre te dice, anota cada palabra que Él te va dando, ¿sí? Cada palabra que en la mañana cuando te levantás y haces tu altar, anótala para recordarla, para meditarla, para tenerla presente. Por eso el Padre le decía a su pueblo que anotaran esas palabras, ¿sí? Acerca de su ley, sus instrucciones, sus estatutos, los anotaran para no olvidarse de ellos, para meditar en ellos, de día y de noche, y sean prosperados, y todo lo que haga y todo lo que emprendas te vaya bien. Eso era lo que el Padre le decía a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a esa tierra, porque sabía que en esa tierra había un montón de cosas que lo iban a hacer tal vez confundir o tal vez atemorizar por lo que viera ahí. De hecho, cuando mandaron a los espías, eso pasó. Entonces debían recordar esa palabra, para que lo que vieran, para que lo que estuvieran viviendo y lo que veamos en este tiempo no nos dé temor, ¿sí? No nos influencie para retroceder o para estancarnos, ¿sí? O mirar hacia atrás o desestabilizarnos. Recordar esa palabra, escudriñar, meditar, recordar. 3 cosas importantes para entonces no ser desviados del propósito que el Padre tiene con nuestras vidas. Otra responsabilidad importante es vivir en emuná. Hemos hablado mucho tiempo acerca de una fe, ¿sí? De la fe, pero la fe es creer, ¿no? Creer, lo que decimos, ¿no? Creer en algo que no estamos viendo, ¿sí? Creer en algo que no lo podemos tocar o palpar, creer sin ver. Pero emuná es más profundo todavía, porque es vivir esa fe sin ver, pero en obediencia, ¿sí? Obedecer la palabra que el Padre te dio aún sin verla, aún sin ver que se cumpla, aún sin ver vestigios de que eso se está realizando. Con vivir esa obediencia, emuná es vivir en esa obediencia de esa palabra, aún sin tener algo que te diga, no, sí, es así, tal cual, como el Padre lo está diciendo. Es así, sí, obedecerla, por eso digo, sin tener algo que te haga estar o ver que sí, que va para ese lado, ¿sí? Miren, busqué la diferencia entre creer y entre emuná. Creer es asentir mentalmente que algo es cierto, ¿sí? Tener certeza, convicción, y es por donde inicia la fe, ¿sí? Recuerden que la definición en la palabra es eso, ¿no? Creer, tener la certeza, la convicción en lo que no se ve. Y emuná es obediencia, fidelidad a quien me revela su verdad. Obediencia, fidelidad al Padre, ¿no? Firmeza en la verdad revelada, lealtad a mi autoridad, o sea, a mi Padre Celestial, constancia y permanencia. Es más profundo hablar de emuná. Entonces, cuando yo digo vivir en emuná, es exactamente vivir así, vivir en obediencia al Padre, en fidelidad a quien me revela la verdad, a Yeshua, firmeza en la verdad revelada, en lealtad a mi autoridad, constancia y permanencia. Aún cuando no vea que lo que el Padre me dijo se está haciendo o se está produciendo. Tenemos un ejemplo claro en la palabra. Abraham, ¿sí? Abraham, el padre de la fe, llamado el padre de la fe, quien creyó en esperanza contra esperanza, ¿sí?
Él creyó aún sin ver. Es más, todo estaba pronosticando que esa palabra no se iba a cumplir, porque ya era entrado en día, su esposa también, muchas cosas, muchos elementos a su alrededor le daban prueba de que eso tal vez no se cumpliría en él, ¿sí? Sin embargo, él creyó y se mantuvo firme. Tambaleó, pero se mantuvo firme. Se levantó, se sacudió y siguió, exacto, sin condiciones. Esa es una entrega a él, sin condiciones, sin reservas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emuná, es una fe aún más profunda. Recordamos que creer es el principio de la fe, pero emuná es más profundo. Es vivir en obediencia, aun cuando todo a mi alrededor parece estar contrario a lo que el Padre me dijo, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos en nuestra vida seguramente, muchos ejemplos. Y no nos vayamos simplemente a los ejemplos grandes, veamos los pequeños. Cuando el Padre te dijo, no sé, vas a ser grande, ¿sí? O vas a ser llevado a naciones, o el Padre te dijo, vas a convertirte en un liberador, o vas a convertirte en un intercesor. Cosas simples que a nuestros ojos parecen imposibles, pero nunca se olviden lo que decíamos recién, el Padre no ve como nosotros, no siente como nosotros, Él ve más allá. Él ve más allá en lo que nos vamos a convertir, ¿sí? Emuná tiene que ser desarrollada y perfeccionada, ¿sí? Es algo que va en aumento. No es que hoy ya la tengo, no. Emuná va en aumento, porque de hecho hay procesos que vamos a atravesar para que esa emuná se afirme en nosotros o se produzca en nosotros. Yeshua, un ejemplo, nuestro mayor ejemplo, ¿no? Jesús, en que él aprendió obediencia a causa de los procesos que tuvo que vivir. Dice la palabra que él aprendió obediencia. No nos olvidemos que él se hizo hombre, se hizo carne, para conocer nuestras limitaciones, ¿sí? No solamente para traernos la vida eterna, la salvación, abolir ese decreto de muerte sobre nosotros, darnos la libertad, ¿sí? También para conocer nuestras limitaciones y poner una vara, digamos, poner una medida, la medida del varón perfecto, hacia donde nosotros tenemos que llegar, hacia donde nosotros debemos apuntar. Por eso esta emuná de la cual estamos hablando debe ser perfeccionada, debe ser desarrollada. ¿Cómo la desarrollamos? A través de los procesos que vamos pasando, que el Padre nos va haciendo, los va permitiendo en nuestras vidas precisamente para eso, ¿no? Para que podamos desarrollar esta emuná, una emuná que nos va a hacer permanecer sin importar lo que acontece a nuestro alrededor. Nos va a hacer permanecer firmes. Eso nos va a dar la seguridad, la firmeza que necesitamos en este tiempo de escasez, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de aflicción, un tiempo de enfermedad, un tiempo donde hay desesperación en cada rincón. Nosotros, como intercesores, ¿sí? Como representantes de ese reino, como representantes del Padre Celestial, nos levantamos en esa voz profética, declarando lo que ya hemos leído, lo que ya hemos, como decíamos recién, ¿sí? Meditado, escudriñado y recordado cada palabra. Entonces nos levantamos para declarar, para establecer, para derribar todo lo que el enemigo está levantando en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro territorio, en las familias del territorio que nos ha sido asignado. Nos levantamos en esa voz profética para romper, para derribar, para destruir todo plan del enemigo, entendiendo quiénes somos, primeramente, teniendo revelación de quién soy, lo que tengo, lo que puedo hacer en él, ¿sí? Y para vivir en emuná es importante rendirme a él, como decía Monia, sin condiciones, sin reservas. Entonces, cuando yo me decido a caminar en esa dirección, muestro a otros
Directamente ni siquiera me hace falta hablar. Mi forma de vida, mi manera de comportarme, ¿sí? de las decisiones, la manera en que camino. La gente tiene que ver a Yeshua, tiene que ver a Jesús en mí. Tiene que ver a Jesús en mí. Porque no hablo como el resto, porque no pienso como el resto, porque mi vida no está determinada por la situación, no está determinada o no está basada en el gobierno que está hoy de turno, no está basada en la economía que está aconteciendo en el mundo entero, no está basada en eso, está basada en la emuná, está basada en mi fe, en mi obediencia a Él, ¿sí? En mi entrega a Él, sin condiciones. Entonces, mi caminar, mi forma de pensar, tiene que demostrar eso al mundo, para que aquellos que aún andan en desesperación vengan a buscar a Yeshua, vengan a buscar a Jesús, vengan a buscar, vengan a conocerle a través de lo que yo muestro, ¿no? Que es muy importante. La gente ha sido muy dañada a través del Evangelio, a través de la palabra, ha sido muy dañada, muy manoseada por aquellos que hablaban mentiras, engaño, ¿sí? Y necesitan hoy ver para creer. Nosotros tenemos que mostrar, no solo hablar, sino mostrar a Yeshua, mostrar a Jesús. A través de mi obediencia, ¿sí? Que tiene que ver con esta emuná, entonces yo puedo legitimar, hacer legal la intervención del Padre en la tierra. No se olviden que nosotros somos gobernantes puestos por el Padre, ¿sí? Nosotros somos los que le damos a Él la legalidad para poder manifestarse, para poder intervenir en el lugar en donde me encuentro, en el territorio. Siempre menciono lo mismo porque tenemos que entender eso. La importancia que es de reconocerme como un intercesor profético, porque tengo una responsabilidad en las personas que me han sido asignadas, en mi familia, con mis hijos, con mi esposo, en el territorio en donde me encuentro, el lugar de trabajo donde estoy. Tengo una responsabilidad y a través de mi obediencia entonces le doy legalidad a la intervención del Padre Celestial sobre el territorio en donde me encuentro, ¿sí? También evidencio que soy un discípulo de Yeshua, lo que hablamos al principio, a través de mi forma de actuar, de pensar, de hablar, demuestro que soy un discípulo, que estoy aprendiendo, que aprendo del Maestro. Y eso lo podemos ver también, el caminar, ¿sí? El decidirme a caminar en esta emuná, en esta obediencia, en esta fidelidad a aquel que me da la revelación de la verdad. También genero obras de justicia. Y si quieren eso lo podemos leer en Santiago, capítulo 2, versículo 17. Pueden leer hasta el 26, pero vamos a leer solo el 17. Yo lo tengo acá, Santiago capítulo 2, versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchas veces hemos usado este capítulo o este versículo, más que nada, se ha usado este versículo para hacer obras de caridad solamente. Y las obras de caridad no es lo que está diciendo ahí, porque ahí está hablando acerca de obras de justicia. Obras de justicia tiene que ver con la justicia, estamos hablando de algo espiritual, ¿no? La justicia que viene del reino celestial, la justicia que viene del Padre, y esa justicia no es que le demos a cada quien lo que merece, sino a cada quien lo que necesita. Y sí, entran ahí obras de caridad, pero también tiene que ver con caminar en la obediencia, donde el Padre me direcciona, donde yo soy direccionado por Él para ejercer esa justicia, de la manera en que Él quiere que ejerza esa justicia, ¿sí? De la manera en que Él quiera que yo lo haga, no como yo pienso, siento, creo, sino como Él me direccione, porque estamos hablando de la justicia celestial, ¿sí? Esa justicia que le da a quien lo que necesita. Y a veces la persona no necesita solo un plato de comida o un abrigo, necesita mucho más, necesita la palabra, necesita salir de esa
de ese estilo de vida, salir de esa ceguera espiritual, salir de esa situación, porque es espiritual, en donde el enemigo nos sumerge para tenernos ahí oprimidos, amedrentados y no entender que tenemos que vivir otro estilo de vida, que hay otra manera, otra mejor forma de vivir, otro estilo de vida mejor que el Padre nos ofrece. La obediencia, miren lo que dice acá, el nivel de obediencia me determina, o en mí determina mi confianza en la voluntad del Padre, ¿sí? Mi nivel de obediencia, de cuánta obediencia estoy dispuesto a hacer en cuanto a lo que el Padre me dice que haga. Y ojo, a veces son cosas que parecen irracionales, son cosas que parecen locas a nuestro parecer, pero cuando realmente entendemos por qué el Padre nos está haciendo, o después, tal vez lo entendemos después de hacerlo, de obedecer lo que Él nos está diciendo que hagamos, lo entendemos tal vez después, y es tan gratificante para uno, ¿no? Poder ver cómo el Padre usó tu vida en algo tan simple, pero que produjo un rompimiento en la persona o en las personas que te van a ver o que van a recibir de eso que vos vas a dar. Y es tan gratificante para uno sentirse útil. Yo creo que eso es algo valioso para el ser humano, saberse útil para los demás, saberse útil para el pueblo de Dios, saberse útil para el Señor, saberse útil. Es algo muy importante, algo hermoso, ¿no? Y bueno, pasamos a la última responsabilidad como intercesor profético, que es planificar, ¿sí?, proféticamente todas mis acciones. Esto es algo muy importante y que no es tan fácil de llevar, donde yo tengo que tener un orden, donde yo tengo que tener, en base a el llamado, por decirlo, o el propósito que el Padre tiene con mi vida. Cuando yo logro identificarlo, entonces comienzo a proyectarme, comienzo a planificar, ¿sí? Comienzo a establecer una planificación diaria. Puede ser mensual, puede ser diaria, puede ser anual, puede ser trimestral, pero comienzo a planificar en base y a proyectarme en base a ese propósito que el Padre me ha revelado o me ha mostrado para con mi vida. Entonces empiezo a planificar, empiezo a proyectarme. Es importante eso porque a mí me da un orden, me hace organizarme, ¿sí? Organizar mis horas, organizar mis tiempos, organizar mis días, organizar mis acciones, lo que voy a realizar, cómo lo voy a hacer. Entonces empiezo y eso es importante escribirlo, ¿no? Escribir esa planificación para cuando yo me olvide recurrir a esa planificación, ¿no? A eso que anoté, a esos, no me sale ahora la palabra, pero bueno, a las anotaciones que pude hacer para poder planificar lo que yo quería realizar, ¿sí? Esto es importantísimo y es necesario para poder tener un orden, para tener una dirección, para proyectarme, como decíamos recién, ¿sí? Esta planificación, obviamente, que tenemos que esta tiene que estar basada en la dirección que el Espíritu Santo nos da, ¿no? Hablamos de que Él está para guiarnos, para mostrarnos, ¿sí? Entonces, debemos ser sabios y debemos buscar la dirección del Padre para entonces planificar en base a esa dirección, en base a lo que el Padre me está mostrando, en base a lo que el Padre me está direccionando, ¿sí? Entonces, es importante que yo aprenda a planificar basado en el diseño divino, basado en la revelación y buscando la manifestación del propósito del Padre, del propósito del reino en mi vida, ¿sí? Entonces voy a tener una dirección correcta, como decíamos al principio. Una planificación me lleva a tener una determinación hacia dónde quiero ir, que no quiere decir que no sufra cambios, ¿sí? Toda planificación puede sufrir cambios, puede sufrir modificaciones en el transcurso de llevarla a cabo. ¿Por qué?
porque el Padre me va direccionando. Si yo me dejo direccionar por Él, entonces posiblemente vaya a haber cambios, ¿sí? Vaya a producir ciertas modificaciones en esa planificación. Ahora, como decía Moni, vuelvo a tomar ese ejemplo, yo debo estar sin condiciones, debo entregarme a Él y dejar que esas modificaciones pueden ser producidas dentro de la planificación que yo ya realicé, porque es importante también eso, ¿sí? Donde yo me dejo llevar por Él, más allá de que yo planifique, de que yo determine, ¿sí? La dirección o las acciones que vaya a realizar, también es importante dejar que si el Padre me direcciona a modificar una acción o algo que haya escrito en esa planificación, yo pueda rendirme a esa dirección también, ¿sí? Al planificar también debemos conocer, miren qué importante esto, principios de la planificación que tiene que ver con la planificación profética, ¿sí? Estos principios es donde yo encuentro mi misión, ¿sí? Encuentro o proyecto mi visión, asigno tiempo a la tarea y gobierno un día a la vez. Es importante eso. A veces queremos hacer todo, y yo soy una de esas, que quiere hacer todo en un día y no me alcanzan las horas. Y a la vez termina uno desgastado, ¿no? Uno se desgasta sin necesidad porque quiere hacer todo en el mismo día. Y a veces no es lo que el Padre quiere, porque terminamos, como decía, desgastados, cansados, y no obtuvimos el resultado que teníamos que obtener porque no hicimos lo que teníamos que hacer, o en el tiempo en que lo teníamos que hacer, sino que nos apresuramos o nos retrasamos. Entonces es importante también eso, ¿no? Conocer esos principios de la planificación profética para entonces yo poder determinarme, ¿sí? Y realmente hacerlo en el tiempo correcto, en el tiempo señalado. Hay tiempos señalados por el Padre. Por ejemplo, ahora, este tiempo que estamos por vuestra celebración, a la que vamos a entrar, que es Pesaj, luego viene Hadjat Masá y Bikurim, ¿sí? Un tiempo donde nosotros tenemos que proyectarnos hacia esa celebración. ¿Y cómo nos proyectamos? Bueno, hay principios, no formalidades, pero hay detalles que tenemos que tener en cuenta para entrar en esa celebración, ¿sí? En esa cita que tenemos con Él. Entonces es importante conocer esos detalles para presentarnos de la manera correcta, y en la planificación es importante conocer esos principios para yo conocer cómo realizar una planificación correcta para adecuarla a los tiempos correctos, a los tiempos que el Padre ya dejó determinado para mí. Miren qué importante eso, encuentra tu misión, tu visión, proyecta tu visión. Miren, hay un ejemplo, y esto no era tan simple de entender hasta que lo podemos entender mejor con un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Abraham, ¿sí? Le dio una visión y le dijo: haré de ti una nación grande. Esa fue la visión, lo grande que el Padre habló a Abraham y le mostró a Abraham. Ahora, ¿cuál era la misión de Abraham? La misión de Abraham, o sea, la acción que él debía llevar a cabo, la primera acción, o por lo menos la primera acción, es tener un hijo, ¿sí? Él necesitaba tener un hijo para que eso se llevara a cabo, para que esa visión, eso grande que el Padre le había dicho a Abraham se llevara a cabo. Su misión era tener un hijo, ¿sí? Y de ahí, porque Abraham no vio el cumplimiento de esa palabra que el Padre le entregó a él. Eso no lo vio él, se vio después, ¿sí? Mucho tiempo después, pero se cumplió, y de hecho se sigue cumpliendo, ¿no? Porque el pueblo se sigue reproduciendo, ¿sí? Entonces, miren qué importante eso, entender cuál es, o sea, si Dios ya te mostró, si el Padre te mostró la visión, lo grande, entonces hay que determinarnos a encontrar la misión. ¿Cuál es mi misión para cumplir con esa visión? ¿Sí? Y proyectarme hacia eso.
proyectarme, planificar. ¿Sí? Si tengo que estudiar, es más fácil determinarme entonces a estudiar lo que me va a servir para cumplir con esa visión, ¿no? Y llevar a cabo la misión que tengo. Entonces, esto es específico también para los chicos que salen del secundario y que por ahí no saben qué estudiar. Entonces, cuando sabemos, nosotros los papás podemos identificar en ellos un propósito, podemos guiarlos, el padre nos revela o el padre les muestra. Entonces, eso es necesario y qué seguridad nos da, ¿sí? Para tomar una determinación y proyectarnos hacia el cumplimiento de esa visión, ¿no? Entonces, es importante. Y algo muy importante también, dice, asigna tiempo a cada tarea, ¿sí? Porque entendemos de que gobernamos un día a la vez. No 500 días a la vez, sino un día a la vez. Entonces, hoy, ¿sí? ¿Qué tarea tengo hoy? ¿Qué tiempo le voy a asignar? Por ejemplo, si tengo que ir a hacer visitas, ¿qué tiempo le voy a asignar a cada visita? ¿Sí? Y cumplir con ese tiempo. Ser específico, porque si no, como me pasa, se va retrasando y se va cortando otros tiempos y después llegas tarde a tu casa, te encontrás con que tenés que hacer muchas cosas y bueno, porque empezaste a charlar y a tomar mates y te extendiste. Entonces es importante determinar un tiempo específico a lo que voy a realizar, a la actividad que voy a realizar en el día. Eso también me ayuda a tener una planificación segura, una planificación correcta, ¿sí? Y entonces va a ver cómo el recurso del tiempo que el Padre nos ha dado nos va a alcanzar y hasta tal vez nos sobre. Eso es algo que tengo que aplicar a mi vida y cuesta por ahí. No es tan simple, ¿sí? Porque uno viene con, es lo que decíamos, viene con malas costumbres, malos hábitos. Entonces hay que romper con eso, decidirnos a dejarnos moldear y enseñarnos por el Padre. Es una actitud que debe tener un intercesor profético, para entonces ser guiado por Él, direccionado por Él. No por lo que yo creo, siento o pienso, sino por lo que el Padre ya determinó. Importantísimo, porque entonces siempre voy a estar al tiempo del Padre, no a mi tiempo. No voy a estar ni antes ni después, sino en el tiempo justo, en el tiempo correcto, para llegar a toda cita que el Padre ya estableció para mí en el tiempo correcto. Ni antes ni después, porque llegar en el tiempo correcto determina que bendiciones que habían sido establecidas para ese tiempo sean desatadas sobre mi vida. Se abren un portal y se derraman esas bendiciones que habían sido establecidas para ese tiempo sobre mi vida. Ni antes ni después. No llegué tarde y no llegué con anticipación, ¿sí? Entonces es importante eso también. Miren qué cosas, ¿no? Que el Padre nos va hablando, nos va revelando y cuántas bendiciones nos hemos perdido tal vez por llegar tarde. Nos hemos perdido tal vez por llegar mucho antes y nos hemos aburrido o cansado o desgastado por la espera, ¿sí? Entonces es importante ir al tiempo preciso con el Padre. Bien, y hasta acá llegamos con las primeras 7 responsabilidades que tenemos como intercesor profético. Qué bueno, ¿no? O sea, uno lo da como un estudio, pero vieron cómo un montón de cosas se van anexando y se van van encajando, porque de eso se trata, ¿no? La Biblia, la palabra del Padre en sí, no está un poco acá, un poco allá, o esto es para, sino que se va como amoldando, o se va adecuando, o se va revelando de una manera en nuestras vidas de la cual la necesitamos, precisa. Y todo está encajado, no hay partes cortadas, divididas, sino que todo va encajando en sí. Así que bueno, espero que les haya sido de mucha bendición esta mañana. Seguramente nos vamos a encontrar, ahora ya que tenemos jueves y viernes que vamos a estar un poquito más tranquilos en las actividades. Vamos a estar transmitiendo también para hablar un poquito de Pesaj, que es la celebración que vamos a estar realizando aquí en el campo, en nuestra casa, con la gente de nuestra congregación. ¿Sí? Una celebración hermosa
donde hacemos un montón de cosas con el Padre. Bueno, obviamente nos encontramos con Él específicamente para ser direccionados y un montón de cosas que vamos a estar hablando ahora el día jueves, viernes, no creo que el miércoles, pero el día jueves y viernes seguro. Sábado también, y ya a la tarde nos encontramos con nuestra congregación, nuestra Kehilá, aquí en el campo, para acudir a esta cita especial, importante, hermosa con nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga grandemente, que tengan un día guiado por el Padre, que puedan meditar en estas enseñanzas, que realmente el Padre traiga más revelación, porque yo les doy lo que a mí me fue revelado, pero cuando uno estudia, el Señor le da más revelación, añade más todavía. No nos quedamos con esto, hay más, mucho más. El Padre dice que Él se renueva cada mañana, sus misericordias se renuevan cada mañana, Él se renueva constantemente, ¿sí? Así que, bueno, que el Señor les bendiga grandemente, un abrazo, y bueno, nos estaremos encontrando en la semana. Bendiciones Moni, bendiciones Nati, que están ahí, bueno, Cacho no sé si estará, pero bendiciones a todos aquellos que se han podido conectar y a aquellos que van a estar viéndolo al video luego. Un abrazo y nos encontramos nuevamente en la semana. Bendiciones.